Capítulo 12. Urbi et Orbi. Resueltas las dificultades astronómicas, mecánicas y topográficas, se presentaba la cuestión económica. Se trataba de procurarse una enorme suma para la ejecución del proyecto. Ningún estado hubiera podido disponer de los millones necesarios. Por más que la empresa fuese americana, el presidente Barbicane resolvió darle un carácter universal para poder pedir su cooperación financiera a todas las naciones. Era a la vez un derecho y un deber de toda la Tierra intervenir en los asuntos relacionados con su satélite. Se abrió con este fin una suscripción que se extendió desde Baltimore al mundo entero. Urbi et Orbi. La suscripción debía producir un resultado superior a todas las esperanzas, a pesar de tratarse de un donativo y no de un préstamo. La operación, en el sentido literal de la palabra, era completamente desinteresada, sin la más remota posibilidad de lucro. Pero el efecto de la comunicación de Barbicane no se había limitado a las fronteras de los Estados Unidos, sino que había atravesado el Atlántico el Pacífico, invadiendo a la vez Asia, Europa, África y Oceanía. Los observatorios de la Unión se pusieron inmediatamente en contacto con los de los países extranjeros. Algunos, como los de París, San Petersburgo, El Cabo, Berlín, Altona, Estocolmo, Varsovia, Hamburgo, Budapest, Bolonia, Malta, Lisboa, Benares, Madras y Pekín, felicitaron al Gun Club. Los demás permanecieron en una prudente expectativa. En cuanto al observatorio de Greenwich, con el reconocimiento de los otros 22 establecimientos astronómicos de la Gran Bretaña, fue terminante y negó con el mayor atrevimiento toda posibilidad de éxito, colocándose sin vacilar en las filas del capitán Nicholl, cuyas teorías secundó sin la menor reserva. Así es, en tanto que otros órganos científicos prometían enviar delegados a Tampa, los astrónomos de Greenwich acordaron en una sesión especial no darse por enterados de la proposición de Barbicane. Ese era el efecto de los inveterados celos de los ingleses. Pero el efecto fue excelente en el mundo científico en general, desde el cual se propagó a todas las clases de la sociedad que acogieron el proyecto con el mayor entusiasmo. Este hecho era de una importancia inmensa, tratándose de una suscripción para reunir un capital considerable. El 8 de octubre, el presidente Barbicane redactó un manifiesto capaz de entusiasmar a las piedras, en el cual hacía un llamamiento a todos los hombres de buena voluntad que pueblen la tierra. Aquel documento, traducido a todos los idiomas, tuvo un éxito extraordinario. Se abrió suscripción en las principales ciudades de la Unión para centralizar fondos en el Banco de Baltimore State número 9. Y luego se establecieron también centros de suscripción en los diferentes países de ambos continentes. En Viena, S.M. Rothschild; en San Petersburgo, Sietlis y compañía. En París, el crédito mobiliario. En Estocolmo, Toutier y Afourston. En Londres, en N.M. Rothschild e hijos. En Turín, Ardouin y compañía. En Berlín, Mendelssohn. En Ginebra, Lombard Odier y compañía. En Constantinopla, el Banco Otomano. En Bruselas, S. Lambert. En Madrid, Daniel Weiselweiler. En Ámsterdam, el crédito neerlandés. En Roma, Torlonia y compañía. En Lisboa, Lesesno. En Copenhague, el Banco Privado. En Buenos Aires, el Banco Maun. En Río de Janeiro, la misma casa. En Montevideo, la misma casa. En Valparaíso, Tomás Lachambre y compañía. En México, Martín Durán y compañía. En Lima, Tomás Lachambre y compañía. 3 días después del manifiesto del presidente Barbicane, se había recaudado en las diferentes ciudades de la Unión $4 millones, con los cuales el Gun Club pudo empezar los trabajos. Algunos días después, el telégrafo daba a conocer en América que en el extranjero crecían las suscripciones con una rapidez extraordinaria. Algunos países se distinguían por su generosidad, aunque otros no soltaban el dinero tan fácilmente. Cuestión de temperamento. Como las cifras son más elocuentes que las palabras, he aquí el estado de las sumas recaudadas después de cerrada la suscripción. Rusia, para cubrir su contingente, aprontó la enorme suma de 368.733 rublos. Nada extraño si se conoce el gusto científico de los rusos y lo mucho que progresan allí los estudios astronómicos. Francia empezó riéndose de la pretensión de los americanos. Sirvió la luna de pretexto a 1000 chanzas y retruécanos trasnochados y a 2 docenas de sainetes en los que el mal gusto y la ignorancia andaban a la par. Pero del mismo modo que en otro tiempo, los franceses soltaron la mosca después de cantar. La soltaron esta vez después de reír y se suscribieron por una cantidad de 253.930 francos. A este precio,
tenían derecho a divertirse un poco. Austria, a pesar del mal estado de su hacienda, se mostró bastante generosa. Su parte en la contribución pública se elevó a la suma de 216.000 florines, lo que equivalen a 520.000 francos, que fueron bien recibidos. Suecia y Noruega enviaron 52.000 riksdales, que equivalen a 249.323 francos, que en proporción al país era una cantidad considerable, pero hubiera sido mayor aún si se hubiese abierto suscripción en Cristianía al mismo tiempo que en Estocolmo. Por alguna desconocida razón, los noruegos no les gusta enviar su dinero a Suecia. Prusia demostró su aprobación a la empresa enviando 250.000 taleros, equivalentes a 937.500 francos. Todos sus observatorios se suscribieron por una cantidad importante y fueron los que con más entusiasmo procuraron alentar al presidente Barbicane. Turquía se condujo generosamente, pues, siendo la luna quien regula el curso de sus años y su ayuno del Ramadán, se hallaba personalmente interesada en el asunto. No podía enviar menos de 1.372.640 piastras, equivalentes a 343.160 francos, y las dio con una espontaneidad que revelaba, sin embargo, cierto interés del gobierno otomano. Bélgica se distinguió entre todos los estados de segundo orden con un donativo de 513.000 francos, que vienen a corresponder a 12 céntimos por habitante. Holanda y sus colonias se interesaron en la operación por 110 florines, que equivalen a 235.400 francos, pidiendo solo una rebaja del 5% por pagarlos al contado. Dinamarca, cuyo territorio es muy reducido, dio sin embargo 9.000 ducados finos, lo que prueba la afición de los daneses a las empresas científicas. Estos equivalían a 117.414 francos. La Confederación Germánica contribuyó con 34.285 florines, que equivalen a 72.000 francos. Pedirle más hubiera sido inútil, porque no lo hubiera dado. Italia, aunque muy endeudada, encontró 200.000 liras en los bolsillos de sus hijos, pero dejándolos limpios como una patena. Si hubiese tenido Venecia, hubiese dado más, pero no la tenía todavía. 200.000 libras equivale a... No. Los estados de la Iglesia no creyeron prudente enviar menos de 7.040 escudos romanos, lo que equivale a 38.000 francos, y Portugal llegó a desprenderse por la ciencia hasta de 30.000 cruzados, que equivalen a 113.200 francos. En cuanto a México, no pudo dar más de 86.000 pesos fuertes, pues los imperios cuando se están fundando suelen andar algo apurados, que esto equivale a 1.727 francos. El ajuste y el pago de salario de los trabajadores y las demás atenciones de esta clase eran el de cuenta de la compañía de Colts. 257 francos fueron la modesta aportación de Suiza para la obra americana. Digamos francamente que Suiza no acertaba al ver el lado práctico de la operación. No creía que el acto de enviar una bala a la luna fuese muy acertado para establecer relaciones diplomáticas con el astro de la noche, y le parecía que era poco prudente arriesgar sus capitales en una empresa tan aleatoria. Después de todo, quizás Suiza tenía razón. En cuanto a España, no pudo reunir más que 110 reales. Se excusió diciendo que tenía que concluir sus ferrocarriles. La verdad es que la ciencia, que se halla algo atrasada todavía, no está muy considerada en aquel país, y además ciertos españoles, no de los menos instruidos, no sabían darse cuenta exacta del peso del proyectil, comparado con el de la Luna, y temían que apartase de su órbita, que la turbasen sus funciones de satélite, ocasionando su caída sobre la superficie del globo terráqueo. Por lo que pudiera suceder, lo mejor era abstenerse. Así se hizo, salvo unos cuantos realejos. Quedaba Inglaterra, conocida es la desdeñosa antipatía con la que se acogió la proposición de Barbicane. Los ingleses solo tienen alma para los 25 millones de habitantes que encierra la Gran Bretaña. Dieron a entender que la empresa del Gun Club era contraria al principio de no intervención y no soltaron ni un céntimo. Al saber esta noticia, el Gun Club contestó con encogerse de hombros y siguió con su proyecto. En cuanto a la América del Sur, Perú, Chile, Brasil, las provincias de La Plata, Colombia, remitieron a los Estados Unidos unos 300.000 pesos, que equivalen a 50.000 francos. El Gun Club se encontró con un capital considerable, cuyo resumen es el siguiente. Suscripción de los Estados Unidos, $4 millones. Suscripciones extranjeras, $1.446.675. En total, $5.446.675. Entraron como resultado de la suscripción en la caja del Gun Club.
A nadie sorprenda la importancia de la suma. Los trabajos de fundición, taladro y albañilería, el transporte de los operarios, su permanencia en un país casi inhabitado, la construcción de hornos y andamios, las herramientas, la pólvora, el proyectil y los gastos imprevistos debían, según el presupuesto, consumirla casi completamente. Algunos cañonazos de la guerra federal habían costado $1,000 y por consiguiente bien podía costar 5,000 veces más el del presidente Barbicane, único en los fastos de la artillería. El 20 de octubre se ajustó un contrato con la fábrica de fundición Gold Springs, cerca de Nueva York, la cual había dado a Parrott sus mejores cañones fundidos durante la guerra. Dicha fábrica se comprometió a transportar a Tampa, en la Florida meridional, el material necesario para la fundición del Columbia. Como plazo máximo, la operación debía terminarse el 15 del próximo octubre, entregando el cañón en buen estado bajo pena de una indemnización de $100 por día hasta el momento de volverse a presentar la luna en las mismas condiciones requeridas, es decir, hasta 18 años y 11 días después. El ajuste y pago de salario de los trabajadores y las demás atenciones de esta clase eran de cuenta de la compañía de Gold Springs. Este contrato, hecho por duplicado y de buena fe, fue firmado por E. Barbicane, el presidente del Gun Club, y por J. Murchison, director de la fábrica de Gold Springs, que aprobaron la escritura.